¿Qué está haciendo usted en su comunidad? ¿Qué está haciendo usted con sus vecinos, con las personas que conoce? ¿Qué está haciendo con ellos? ¿Qué está haciendo usted allí? Y la otra pregunta es, ¿por qué no están las personas haciendo cola en nuestro auditorio para entrar acá? Y la tercera fue, ¿qué? ¿Qué está esperando el mundo? Primero, ¿qué está esperando el mundo de nosotros? Nosotros, la iglesia, ¿qué estamos esperando? El rapto, estamos esperando a Jesús. Pero la iglesia, o el mundo, perdón, el mundo está esperando ¿qué? La manifestación gloriosa de ¿qué? Los hijos de Dios, o sea, de la iglesia. Que nosotros podamos manifestar a Cristo con todo lo que Él ya ha hecho en nosotros. Entonces, ¿cuál es el estado de la iglesia hoy? ¿Cuál es el estado de la iglesia? Que ya estamos ¿qué? Reconciliados con Dios a través de lo que Cristo Jesús hizo. Eso es importante saberlo. O sea, no estamos tratando de reconciliarnos por medio de cosas, sino que ya fuimos reconciliados por medio de una persona que se llama la persona de Jesús. El mismo Dios dio la fuente y dio la provisión para que nosotros volviéramos ¿qué? A reconciliarnos con Él. O sea, volviéramos al original, ¿cierto? Ese es el estado de la iglesia, pero ¿cuál es el ministerio de la iglesia? ¿Cuál fue el ministerio que Dios le dio a usted? El ministerio de la reconciliación. ¿Y a quién se lo dio? A toda la ¿qué? Iglesia. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? O sea, usted no puede decir, pastor, esto no es para mí. Es para todos los creyentes. Si alguna persona nace hoy de nuevo, él nació de nuevo, recibió el Espíritu Santo, recibió que la justicia y todo lo que el Padre le da, pero también recibió el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. Eso es para todos los creyentes. Así que esa es una de las cosas que nosotros deberíamos estar ¿qué? Haciendo. Como ya fuimos reconciliados por gracia, entonces ahora vamos a reconciliar a las otras personas por gracia. ¿Y cuál es el grito de nosotros? ¿Cuál era el grito de Pablo? Reconcíliese con Dios. O sea que lo que nosotros deberíamos estarle diciendo a la gente, por favor, dice que rogamos, por favor, reconcíliese con Dios. Escúchenme lo que les voy a decir, ese es el deseo del corazón del Padre, de nuestro Padre, ese es el deseo. Ahora, ¿cuál es el deseo de nosotros? El deseo de nosotros debe ser que el mundo se reconcilie con Dios a través del ministerio de la reconciliación que es Cristo, pero que nosotros debemos ¿qué? Enseñarlo, hablarlo, predicar. Entonces, usted no fue recreado de nuevo a una nueva vida para seguir viviendo como antes vivíamos. Antes nosotros no le hablamos a nadie de Cristo, ¿o sí? No. Porque primero no habíamos nacido de nuevo, no habíamos sido reconciliados, pero tercero, porque no teníamos un ministerio. Pero ahora nosotros nacimos de nuevo, fuimos reconciliados y tenemos un ministerio. Y Dios nos dio una responsabilidad ¿de qué? De reconciliar a la gente. O sea que nosotros deberíamos estarle diciendo a la gente, en la oportunidad que tengamos, por favor, se lo suplico, reconcíliese con Dios. Ahora, ¿por qué Pablo dice, le rogamos en el nombre de quién? Del Señor que se reconcilie. O sea, rogarle a una persona, ¿sabe qué es rogarle a una persona? No es como que, oiga, si usted quiere, mire a ver, como antes, si usted no se arrepiente, se va para el infierno, ese era. No, nosotros le rogamos. ¿Sabe por qué rogarle? Porque Dios no quiere que nadie vaya al infierno, eso no quiere Dios. Yo les decía que el infierno no fue creado para la humanidad, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles que se rebelaron. Y por eso Dios habla de la ¿qué? Reconciliación. Y para eso Dios también, vea, la iglesia no solo, a veces pensamos que la salvación o que nacimos de nuevo solo para cambiar de un lugar a otro. No.
Nacimos de nuevo para cambiar de un lugar a otro, sí, pero no solo para eso, sino también para representar a Cristo. La Biblia dice que somos embajadores, somos que representantes de Cristo. Estamos haciendo algo en esta tierra, iglesia. O sea, usted no es de acá, usted no es de esta tierra. No se acomode a esto porque un día nos vamos a ir de acá. Pero mientras estamos acá sí estamos haciendo algo. Y es cumpliendo con un ministerio que Dios nos dio. Y es el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. Los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos mayores, deberíamos estarle diciendo a la gente, predicándoles ese ministerio que Dios le entregó a cada uno de ustedes, que es el ministerio de la reconciliación, que es decirle a la gente, Dios te ama, Dios no está tomando en cuenta su pecado, es tiempo de que te reconcilie, acepte la reconciliación, que ya Dios hizo, porque ya la hizo. Y por eso es por fe, no es por obras. ¿Listos? Entonces, ¿cuál sería el grito de usted y el grito mío? ¿Qué vamos a empezar a decirle a la gente? Por favor, reconcíliese con Dios. ¿Listos? Entonces, leímos Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, pero íbamos más adelante. ¿Quién se recuerda dónde íbamos? Sí. Ahí quedamos. Entonces, ahí quedamos, lo leímos y lo explicamos. Pero, entonces, el elemento de la reconciliación, ¿quién es? ¿Quién es el elemento de la reconciliación? ¿A quién usted le presenta a la gente? ¿A quién le va a presentar? A Cristo. Él es el elemento de la ¿qué? Reconciliación, se llama Jesucristo. Él es la eminencia, Él es la eminencia, la supremacia de nuestras reuniones, Él es todo en nuestras reuniones. Él es el centro de nuestras canciones. O sea, ¿por qué venimos acá o para qué venimos acá? Para adorarle a Él. Él es el centro de nuestros mensajes. ¿Cuántos lo creen? Él debe ser el centro de todo lo que nosotros hacemos. Pero a veces nos reunimos para hablar del éxito de nuestros viajes. A veces nos reunimos nosotros para hablar de lo bueno o de lo malo que ha sucedido en nosotros. A veces nos reunimos para contar historias. Y a veces contamos historias de David, cantamos historias de Moisés, enseñamos historias de Jonás, de Débora, de Goliat, de Esther. Pero en todas esas cosas que hablamos, nunca mencionamos a Cristo. Y el centro de todo se llama ¿quién? Cristo Jesús. Por eso nosotros a la gente no le vamos a decir, mire cómo era Julano, sino mire a Cristo. El centro del mensaje de la reconciliación es Cristo. Por eso también es el centro de nuestras reuniones, porque a Él es que venimos a adorar. Entonces, a veces nosotros no entendíamos por qué veníamos a este lugar. Entonces yo venía porque yo quería que Dios hiciera algo en mí. Yo venía porque yo quería que Dios hiciera un milagro en algo. Y está bien que en el primer instante que usted llegó acá vino por eso. Pero de ahí en adelante usted debe entender por qué se reúne. Él es el centro de todo. Amén. Entonces hablamos de todo, pero no se imparte a Cristo en nuestras vidas. A veces hay mensajes o lugares donde se habla de todo, pero no se imparte ¿a quién? A Cristo en nuestras vidas. No se nos da de beber a Cristo, no se nos da de comer a Cristo. Y eso es para lo cual la iglesia debería reunirse. Amén. Entonces, el propósito eterno del Padre es reconciliar todas las cosas en Cristo. Es desarrollar el ministerio de la ¿qué? Reconciliación.
Y habíamos dicho que ¿cuál era la definición de reconciliación? ¿Quién me ayuda? Una definición, ¿se acuerda? Porque debemos entender esto. ¿Cuál es la definición de reconciliación para poder entender por qué nosotros hoy hablamos de reconciliación o para qué hablamos de la reconciliación? ¿Sí? Entonces voy a darles una definición, otra definición. Entonces, definición de la reconciliación según la RAE. Mire lo que es. Reconciliación es que dos personas restablezcan su amistad. ¿Qué es? Sencillo, que dos personas ¿qué? Restablezcan ¿qué? Su amistad. ¿Por qué? Porque desde el principio la amistad de la humanidad con Dios ¿se qué? Rompió. Hubo una ¿qué? Separación. Entonces, el mismo Dios suplió la fuente para que volviéramos a ¿qué? A restaurarnos con Él. Por eso es la necesidad de decirle a la gente, ¿cómo es el grito de nosotros? Por favor, ¿qué? Reconcíliese. Otra definición es poner dos o más cosas en una relación adecuada. Nosotros estábamos en una relación perfecta, pero eso se ¿qué? Rompió. Hubo una separación. Por eso necesitamos ahora hablarle a la gente del mensaje de la ¿qué? Reconciliación. Reconcíliese con el Padre a través de Cristo, porque la única fuente para ver una reconciliación con el Padre se llama Jesucristo. No hay otro nombre que se nombre ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra. ¿Solo quién? Jesucristo. Solo Él puede reconciliar a la humanidad con Dios, no hay nadie más. Por eso nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico. Amén. Ahora, según el idioma griego, reconciliación es katallazo, así como suena, con la K de kilo, katallazo. ¿Qué significa esto? Un cambio mutuamente. ¿Un qué? ¿Cambio qué? Mutuamente. O sea, nosotros estábamos separados, ¿cierto? Pero ¿qué vino a hacer Jesús en la tierra? Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por mí lo hizo pecado. Hubo que un cambio. Jesús recibió mi pecado y yo recibí ¿qué? Su justicia. Jesús se separó del Padre. Escúchenme bien lo que les voy a decir. Jesús se separó del Padre para que usted y yo nos uniéramos al Padre. ¿Sabían eso? Segunda de Corintios 5:21. Eso fue lo que hizo. Al que no conoció pecado, al que no estaba separado con el Padre, por mí lo hizo pecado y se separó el Padre por mí para que yo me uniera a Él y Él se separara de Él. Y ahora usted y yo fuimos hechos ¿qué? La justicia de Dios en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora estamos en la misma presencia del Padre. Un día estábamos lejos, pero ahora en Cristo estamos en Él. Vivimos en Él. Por eso Pablo lo dijo. Somos un espíritu con Él. Fuimos reconciliados. Nos habíamos separado, pero ahora estamos unidos con Él. ¿Cuántos se gozan de eso? Pero chévere que eso sucedió en nosotros y por gracia sucedió eso. Pero ¿qué de sus familiares? ¿Qué de sus primos? ¿Qué de sus tíos? ¿Qué de sus sobrinos? ¿Qué de sus familiares? ¿Qué de sus padres? ¿Ya están reconciliados? Porque usted tiene el mensaje de la reconciliación. Y no es que, pastor, pero eso no fue para mí, es para usted. Pablo dice, se nos fue dado el mensaje de la ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Amén. Entonces, reconciliar también es ensamblar lo que estaba desamblado o fuera de orden. Eso también es ¿qué? Reconciliar. Entonces, nosotros fuimos llamados a predicar la palabra de la reconciliación y no la palabra de la condenación. Entonces, es importante saber, uno, que fuimos reconciliados con el Padre, dos, que tenemos un ministerio de la reconciliación, pero tres, que el ministerio de la reconciliación no es para usted condenar a la gente, sino es para reconciliar a la gente y para decirles que Dios ya no está tomando en cuenta su pecado.
que Dios lo ama, ¿cierto? Entonces, no fuimos llamados a predicar la palabra fuimos llamados a predicar la palabra de reconciliación y no la palabra de condenación. No se nos dio el ministerio de la crítica, porque a veces nosotros criticamos a las personas. ¿Sí o no? ¿Sí nos pasa a veces o no? Sino el ministerio de la palabra de la ¿qué? Reconciliación. Entonces, el Evangelio, entre otras cosas, no revela el pecado del hombre. El Evangelio revela la justicia de Dios. Eso es lo que revela el Evangelio. O sea, la palabra de reconciliación no es para mostrarle el pecado al hombre, sino es para mostrarle el amor, la justicia, la gracia, todo esto a las personas. Así que cuando nosotros predicamos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, no debemos enfatizar sobre el pecado. ¿Sabe por qué? Porque la gente o el mundo sabe que son ¿qué? Pecadores. ¿Sí o no? Lo que necesitamos predicarles es ¿qué? El mensaje de la reconciliación. Es enseñarles cómo salir del pecado. Y no el pecado. Amén. Entonces somos llamados a sobreedificar y no a desbaratar. A veces nosotros con lo que decimos a una persona, lo que hacemos es que con lo que nosotros le decimos, hacemos que las personas le tengan miedo a Dios. Yo no hago eso, yo no voy a una iglesia, yo no recibo a Jesús, yo no esto porque si yo me porto mal, entonces mejor me quedo como estoy. Y no es así. Dios no vino a condenar al mundo, Dios vino a salvar el mundo. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero que vino no a condenarnos, no a matarnos, sino que vino a quitar el pecado del mundo. Amén. Entonces somos llamados a ¿qué? A edificar. Entonces, ¿qué estamos predicando semana a semana? ¿Qué le decimos a la gente? ¿Qué les predicamos a la gente? ¿Qué le estamos predicando? El Evangelio o el verdadero Evangelio va siempre a revelar a Cristo. El verdadero Evangelio que revela a Cristo. Y revela a Cristo y revela a Cristo y revela lo que Cristo hizo por nosotros y en nosotros. Eso revela el verdadero Evangelio. ¿Sí o no? ¿Lo creen o no lo creen? Entonces, el verdadero Evangelio revela a quién, a Cristo y todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Revela la salvación, que la salvación es un regalo de Dios, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Revela la justicia, que la justicia es una posición y es un regalo que viene por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cierto? Eso es lo que revela el Evangelio. Revela el amor de Dios, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Eso es lo que revela el Evangelio, el amor de Dios, no el juicio de Dios. Entonces necesitamos entender esto para poder empezar a predicar el verdadero ¿qué? Evangelio. Un evangelio sin mezcla, un evangelio no de terror, no de miedo, no de crítica, no de condenación, sino un evangelio de amor, un evangelio de ¿qué? De reconciliación, de mostrarle a la gente que Dios en este momento, en esta dispensación en la que nosotros estamos, Dios no está enojado con el mundo. Dios no está enojado. Muchas de las personas a veces dicen esto, y voy a decir esto. Dicen, tal país le está sucediendo eso porque Dios está enojado con ellos. Y no entienden en el pacto que estamos. En este pacto en el que nosotros estamos, Dios no está enojado con la gente. ¿Sabe por qué? Porque en este pacto Dios descargó
bueno, digámoslo así, Dios descargó su ira en Jesucristo para que usted o la gente no sufriera eso. Entonces, necesitamos entender esto. ¿Listos? Amén. Entonces, reconciliar, ¿qué es? ¿Qué es reconciliar? Restablecer una ¿qué? Una relación. ¿Qué más? Ensamblar algo que estaba desamblado. ¿Qué más? Volver a unir lo que se rompió. Como Pastor Alemán lo dice, volver al ¿qué? Original. Eso es. Entonces, no hay reconciliación contando los pecados de la gente o teniéndole en cuenta los pecados a la gente. Dios no hizo eso con nosotros, ¿o sí? Segunda de Corintios 5:19, vamos a la palabra. Entonces, no puede haber una reconciliación tomándole en cuenta los pecados a la gente o recordándole el pecado a la gente. Dios no vino a recordarle su pecado. Dios sabe que vino a quitar el pecado, a pagar el precio por el pecado para que usted ya no viviera en el pecado. Eso fue lo que Él vino a hacer en Cristo Jesús. Entonces, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Escúcheme bien, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. O sea, Él no vino a decirle, mire, usted es un pecador, usted esto, usted aquello, usted hizo esto, usted mató, usted robó, usted hizo esto. Él no vino a eso. Usted hace esto, usted es esto. Él no vino a condenar a la gente, Él vino a reconciliarlos, Él vino a darles el mensaje de la reconciliación, un mensaje alentador, un mensaje de vida, un mensaje de alegría. ¿Cierto? ¿O no? No tomando en cuenta el pecado, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de ¿qué? Reconciliación. Gloria a Jesús. Romanos 5:10. Entonces estamos hablando que ¿qué? Que para poder reconciliar a las personas no podemos mencionarle ¿qué? Los pecados. Mire cómo dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos ¿qué? Enemigos. ¿Qué éramos cuando Dios decidió restaurar o reconciliarnos? Enemigos. ¿Sí o no? Éramos enemigos. Pero Dios no tomó en cuenta eso, sino que Dios nos ¿qué? Reconcilió. Si aún siendo pecadores y enemigos, Él no nos mató, sino que nos ¿qué? Reconcilió. Él nos ¿qué? Reconcilió. Necesitamos entender y conocer esto. ¿Por qué, pastor, usted me dice eso? Porque usted necesita entender lo que sucedió en usted para que de esa forma usted pueda hablarle a una persona y pueda decirle este glorioso y maravilloso evangelio de Jesucristo, que no se trata de mostrarle el pecado. Entonces no se puede hacer reconciliación contabilizando los pecados, o sea, tomándole en cuenta los pecados o recordando los pecados. El punto central o principal no es el pecado, sino la reconciliación. Nosotros a la gente no le hablamos del pecado. Por eso a un creyente es que ni a la gente que no ha nacido de nuevo no le podemos hablar del pecado. No deberíamos de hablarle del pecado. Deberíamos de hablarle de ¿qué? De la reconciliación. Ahora, ¿cuánto más debería suceder con la iglesia? ¿Cuáles serían nuestros mensajes? ¿Mensajes que hablen del pecado o mensajes que hablen de nuestra posición? Que hablen de la justicia. ¿Cómo cree usted? Tampoco debemos predicarle a la iglesia, a los hijos de luz, a los justos, a los santos, ¿qué? El pecado. En muchas formas o en muchas maneras o en muchos lugares la gente habla mucho más del pecado que de la justicia.
¿Sí ha notado eso o no? Entonces hablan del pecado y que el pecado y que el pecado. Y al predicar nosotros tanto del pecado, hacemos consciente a la gente de ¿qué? Del pecado. Eso es como cuando usted le dice a un niño, no haga esto. ¿Qué hace el niño? ¿Qué le dijo el Señor o qué le dijo Dios al primer hombre que creó? De todos los árboles que hay en el huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no ¿qué? Comerá, porque si de él comiere ciertamente ¿qué? Morirá. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Comió. A la gente hay que hablarle de su posición, hay que hablarle de lo que es en Cristo, hay que hablarle de lo que tiene en Cristo. ¿Sí o no? ¿Lo creen o no lo creen? Entonces, nosotros fuimos llamados a afirmar y reafirmar al creyente, a establecer el creyente en su identidad en Cristo, en su propósito y su libertad que tiene en Cristo. Ese es el mensaje tanto para la iglesia y el de reconciliación para los que no han conocido a Jesús. Entonces, lo que afirma y edifica, establece al creyente es el verdadero evangelio. Es el verdadero evangelio que es el verdadero evangelio de la gracia. Eso es lo que edifica al creyente. Eso es lo que ¿qué? Edifica al creyente. Y vamos a Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para ¿qué? Sobreedificarlos y darlos herencia con todos los ¿qué? Santificados. Coloquémosle la otra versión. Y ahora les encomiendo a Dios y al mensaje de ¿qué? ¿Y al mensaje de qué? Mire que Pablo no mire que el escritor allí no dice el mensaje de la ley, sino que dice ¿qué? El mensaje de ¿qué? De su gracia. Ahora, ¿qué sucede cuando un creyente oye y oye y oye y oye y oye y oye el mensaje de la gracia? Mire lo que sucede, que tiene poder, diga, tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Pues yo quiero saber si usted lo está creyendo. ¿Cuántos creen que este mensaje de la gracia tiene poder? Mire lo que dice, que tiene poder ¿para qué? Edificarlos. Entonces, ¿qué es lo que edifica la iglesia? ¿Todos los mensajes? El mensaje de la gracia que va centrado en la persona maravillosa de Jesús, que nos habla de quién es Jesús y de lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo que edifica la iglesia. Y en eso nosotros debemos sobreedificar. No con ley, sino con ¿qué? Con gracia. Eso es para la iglesia, para nosotros. Y ese es el mensaje que la iglesia deberíamos estar dando. El ministerio que Dios les dio a ustedes. Y usted y yo tenemos una responsabilidad con ese ministerio. Es de predicarle a la gente el mensaje de la gracia. El mensaje de reconciliación. El mensaje de la justicia. El mensaje que revela no el pecado, sino la justicia de Dios. El amor de Dios. La paz de Dios. Todo lo que Él nos dio a nosotros. ¿Sí o no? Eso es para la iglesia y al mundo debemos predicarle el mensaje de la reconciliación, no del pecado. Debemos decirle que Dios, diga, ya no está tomando en cuenta su pecado. Usted podría acercarse a una persona y le puede decir, mira, porque mire, hay mucha gente, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, hay gente que dice, no, pastor, pero yo he sido la persona más mala de esta tierra. Usted no sabe lo que yo he hecho. Y yo le digo, usted no sabe lo que yo hice. Y usted no sabe lo que Pablo hizo. Pero Dios no está mirando lo que usted hizo. Dios te ama y Él no está tomando en cuenta lo que usted hizo. Él quiere que se reconcilie. ¿Y sabe cómo es? Por creer en Jesús, tener fe en Él. Fácil. Entonces el mensaje que nosotros enseñamos es que Cristo murió por sus pecados, pero resucitó para hacerlo
justo a los ojos de Dios. Él vino con un propósito. Él vino a reconciliar lo que se había desconciliado. Él vino a, como estábamos diciendo allí, hacer un intercambio, a tomar su pecado para que Él ahora nos diera su justicia. O sea, el que era justo se volvió pecado y nosotros que éramos pecados nos volvimos ¿qué? Justos. Por alguien que vino a reconciliarnos. Por eso la reconciliación es únicamente, no viene por orar, no viene por ir a la iglesia, no viene por una persona, no viene por un animal, no viene por ningún otro hombre, sino viene por el nombre que está por encima de todo nombre, que es el nombre de Jesucristo. No trate de reconciliar a alguien, no trate de decirle a alguien, mire, lo que usted necesita es esto. Las personas necesitan muchas cosas y tienen muchos problemas, pero no trate de solucionarle el problema a la gente dándole dinero, no trate de solucionarle el problema a la gente dándole un empleo, no trate de solucionarle el problema a la persona que tiene problemas con decirle, mire, haga esto. Dígale, crea esto, reconcíliese con Dios. Esto es el mensaje de la reconciliación. El centro de todo para reconciliar a una persona, para que la persona nazca de nuevo y empiece a vivir una vida sobrenatural, es reconciliarla con Cristo. No es más. Si alguien tiene problema, está bien, yo puedo orar por una persona que diga, tengo una enfermedad y yo libero el poder que está dentro de mí, que Dios nos dio y queda sana, pero necesito llevarlo a Cristo. Si no, sigue con el mismo problema, porque el problema más grande de esa persona no es que esté enfermo, el problema más grande de esa persona es que está separado. ¿Está qué? Separado de Dios. Amén. Por eso necesitamos enseñar este mensaje. Romanos capítulo 4, versículo 25. Mire lo que dice. Dice, Él fue entregado a la muerte por causa de su pecado. Usted le puede decir, mire, Jesús ya fue entregado a la muerte por su pecado. No se preocupe por su pecado. Ya alguien solucionó el problema. Y de hecho, Juan dice que Él murió por causa del pecado de toda la humanidad. Dios ya murió, murió por el pecado de toda la ¿qué? Humanidad. Él no murió por los pecados de alguno, Él murió por los pecados de todo el mundo. El proceso es que la gente no ha aceptado esa reconciliación. ¿Y sabe por qué? 1, porque no sabe. Y 2, algunos no quieren. Pero 3, es porque nosotros no hemos llevado ese mensaje de la reconciliación. Pero desde la gracia. ¿Desde la qué? Entonces, el estado de la iglesia es que ¿qué? Estamos reconciliados, pero tenemos un ministerio. O sea, iglesia, yo quiero decirles algo y estoy terminando, voy a terminar. Nosotros no fuimos llamados o reconciliados por gracia para seguir solo pensando en las cosas terrenales, solo haciendo las cosas normales. Nosotros fuimos llamados del reino de la oscuridad a un reino que se llama el reino de su Hijo amado, para que ahora usted, que fue reconciliado, viva reconciliando a otras personas con Dios a través de Cristo. Usted tiene un mensaje poderoso, usted tiene un ministerio poderoso que no lo tiene nadie sino la iglesia. Un ministerio que puede hacer, mire, que puede hacer no por usted, sino porque usted lo anuncia, es una buena noticia. Un mensajero que puede hacer que una persona que está en las tinieblas venga a la luz. Que puede hacer que una persona que esté enferma ahora reciba sanidad. Si nosotros entendemos el mensaje de la reconciliación y entendemos y sabemos que ya fuimos ¿qué? Reconciliados, que es en nuestro estado, usted va a poder reconciliar matrimonios. Pero si usted no entiende que usted está reconciliado y cómo fue la reconciliación, usted no puede hacerlo con otras personas. No lo puede hacer con una pareja. Y fuimos llamados no solo a reconciliar, ese es el primero, pero también a reconciliar las parejas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no sabemos?
Amén. Entonces, ¿cuál es su tarea? Dígale a su, ya para terminar, ¿cuál es su tarea? ¿Cuál es su grito? Segunda de Corintios 5, 18, Reina Valera. Terminemos ahí. Hermanos, no sé si a ustedes, pero dentro de mí, desde el domingo que enseñé, he estado inquieto. Y algo dentro de mí decía, lo mínimo que deberíamos estar haciendo nosotros era reconciliar mínimo 2 o 3 personas semanales con Dios. Era hablarle, es de hablarle siquiera a 2 o 3 personas de Dios. Porque ese es un ministerio que usted no lo está ejerciendo, que usted no lo está colocando en práctica, que lo dejó ahí como que yo tengo otras cosas, mi trabajo es más importante, esto es más importante, aquello es más importante. Pero yo les voy a decir una cosa, amados, con todo respeto y con amor. El día que usted y yo, y voy a aterrizarlos, el día que usted y yo vayamos al cielo, escúcheme lo que les voy a decir, no se me desconcentre porque ya terminé. Dios no le va a preguntar cuántas casas hizo, cuánto dinero tuvo, cuántos carros tuvo, cuántas cosas tuvo. Le va a preguntar cuántas personas, escúcheme, cuántas personas usted reconcilió con el ministerio que yo le di. ¿A cuántas le predicó?